Bueno, no sé si antes de empezar tienen alguna duda o quieren consultar algo. Yo hoy voy a empezar por la definición de distancia y después algunas definiciones como las que les comentaba recién. Bueno, cualquier cosa me dejo acá al costadito del chat como siempre. Así los leo si están sin micrófono. Les comparto entonces, por un lado, para arrancar, la definición de distancia. Nosotros la distancia la vamos a definir como una función. Nosotros estamos acostumbrados al... O sea, hay muchos tipos de distancia. No sé si se acuerdan, hace un par de clases yo les comenté, justo estábamos haciendo un ejercicio que nos quedaba un cuadrado y hablamos a propósito de eso, de la distancia del taxi, por ejemplo, que es una distancia que se define de manera distinta de lo que uno está habituado, la distancia usual. ¿A qué llamo la distancia usual? Por ejemplo, la distancia usual en R, en la recta real, ustedes saben cómo definimos distancia entre dos números reales, o sea, entre dos puntos de la recta. Con el módulo. Claro, o sea, el valor absoluto de la diferencia. Uno podría pensar, uno conoce la extensión R2 de esa definición a través de Pitágoras, ¿no? Distancia entre dos puntos en el plano. También hacemos Pitágoras, hacemos la diferencia en X al cuadrado, la diferencia en Y al cuadrado, sumamos raíz y eso me da la distancia que se llama usual en R2. Y se la llama usual para distinguirla de otras distancias, como por ejemplo la distancia del taxi, la distancia, bueno, un montón de distancias que se pueden definir. ¿Por qué puedo? ¿Por qué me interesaría definir distintas distancias? Bueno, porque no siempre estamos trabajando en el mismo espacio. Uno está acostumbrado, cuando cursa análisis 1, ahora que cursamos análisis 2, los espacios que trabajamos son los espacios métricos euclídeos en los que la distancia está definida de esta manera, pero quizás en algún momento cursen alguna otra materia en las que interese definir un concepto un poco más amplio. Y la distancia no tiene por qué ser esa distancia euclídea, por eso esta definición que ustedes ven acá, primero confírmenme por favor si la están viendo, o sea, si estoy compartiendo bien la pantalla de la pizarra, que tiene un recortecito ahí pegado. Bien. Lo primero que hacemos es definir a la distancia de forma, fíjense, bastante genérica, a través de una función de, o como la quieran llamar, que va de un producto cartesiano de un conjunto por sí mismo. Fíjense, va de X por X, o sea, toma como dominio un par ordenado de X por X. ¿Qué es X por X? Un conjunto cualquiera. No vacío, la única condición, ¿no? O sea, que me pueda aportar al menos un elemento. Y en el codominio, o sea, ¿qué me devuelve esta función? Me devuelve un número real, me devuelve un escalar, que verifica ciertas condiciones. Pero en principio, fíjense que lo que dice esta definición es que yo tomo un par x1, x2, hago cierta operación y me devuelve un número real. O sea, en eso consiste la definición de distancia. Ahora, ¿qué se tiene que cumplir? O sea, ¿qué debería cumplir esa función para llamarse distancia? O sea, ¿cuándo estaría bien definida como distancia? Bueno, es no negativa. Acá dice positividad, yo la llamaría más bien no negatividad, porque la distancia entre dos puntos es siempre mayor o igual que 0. Uno dice 2 puntos porque está también acostumbrado a verlo geométricamente, pero fíjense que lo estamos definiendo como una cosa abstracta, ¿sí? Como algo más general, o sea, no necesariamente tenemos que imprimirle ese significado geométrico. Pero bueno,
seguro, si nosotros pensamos en lo que conocemos nosotros como distancia, todo esto encaja, pero va más allá. La distancia, entonces, entre dos puntos cualesquiera es no negativa, siempre mayor o igual que 0. ¿Cuándo es 0? Porque uno podría decir, es siempre positiva. ¿Cuándo es 0? Solamente cuando X coincide con Y, o sea, cuando es del mismo punto, sea de R, de R2, de R3 o de algo más general. Algo que no necesariamente pueda ser el espacio euclídeo. La distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X, también bastante coherente. Y la desigualdad triangular, que sabemos que se cumple, es fácil verla en R2. La distancia entre, bueno, acá yo lo llamé ABC. La distancia, sabemos, de A a B es menor o menor o igual, en el caso de que haya alguna coincidencia, que la distancia de A a C más la distancia de B a C. Bueno, si se cumplen esas cuatro condiciones, la función efectivamente define una distancia, y al par XD, el par XD es el conjunto dotado de una función llamada distancia, se denomina espacio métrico. No vamos a ir más allá, o sea, todos estos conceptos, cuando uno los generaliza, pertenecen a la topología. Nosotros no vamos a ir más allá porque nos vamos a quedar trabajando en los espacios que nosotros conocemos, que son los espacios métricos, euclidios, R, R2, R3, y eventualmente podemos generalizar a Rn, como lo vamos a hacer ahora con las demás definiciones. Fíjense que si uno propone, por ejemplo, a ver, veamos las distancias usuales en R2 y en R3. Supongamos entonces que tengo en R, a ver, empecemos por R. Supongamos que tengo dos números reales, sean X e Y pertenecientes a reales. Dijimos que la distancia entre X e Y la escribíamos como el valor absoluto de la diferencia. Bueno, obviamente está clarísimo que se cumplen estas cuatro condiciones que acabamos de mencionar. La no negatividad, el valor absoluto me va a dar 0 solamente cuando X sea igual a Y. La distancia de Y a X es igual a la distancia de X a Y, porque fíjense que hacer valor absoluto de X menos Y es lo mismo que hacer valor absoluto de Y menos X. Y sabemos también que se cumple la desigualdad triangular para el valor absoluto, que seguramente lo habrán trabajado también en análisis 1. En R2, ahora vamos a tomar pares. Podríamos llamar X1 y 1 y X2 y 2 en R2. La distancia entre esos dos puntos, bueno, me parece que sería más económico ponerles, supongamos, P1 a este y P2 a este. La distancia de P1 a P2, ¿cómo me quedaría escrita? ¿Qué les parece?
El módulo de P sub 2 menos P sub 1. ¿Y pero qué sería el módulo de...? A ver, está perfecto. Pero lo que voy La es... expresión completa. ¿Cómo, cómo? No, no, de la expresión completa digo, O sea, si yo desarrollo ese módulo, o y sea, me me quedaría quedaría... la raíz cuadrada Ahí de está, a eso iba. x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. Bien, bueno, así como yo lo llamé, x1 menos x2 más y1 menos y2 al cuadrado, raíz. En el conjunto de los reales, entonces, sabemos que la distancia es el valor absoluto de la diferencia simplemente porque necesitamos entonces que nos dé, no importa quién sea mayor, si x e y, necesitamos que esto nos dé positivo, por eso el valor absoluto. Ahora, cuando pasamos a R2, que ya no tenemos un orden entre pares ordenados, lo que hacíamos es simplemente Pitágoras y medir, entre comillas, la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo imaginario que me determinarían estos dos puntos. Supongamos que tengo un x1 y 1 acá. Supongamos que tengo un x2 y 2 acá. Y entonces esa distancia la definíamos como la longitud de esa hipotenusa, de ese triángulo rectángulo. Y nuevamente no interesaba, bueno, acá está claro que no hay orden, quién viene antes y quién viene después, porque no hay, ya no tenemos un par ordenado mayor y uno menor, pero sabemos que al cuadrado no hay ningún problema. Y finalmente, si eso lo llevamos al espacio, en R3 la distancia usual, tendríamos, bueno, P1 una terna, X1 y 1, Z1, lo mismo P2, P3, X2 y 2, Z2, P sub 3, X3 y 3, Z3, y la distancia, no, ¿por qué puse P3? No, perdón, estoy muy mal. Dije tres variables y no sé por qué involucré un tercer punto. La distancia punto 1 al punto 2 es, entonces, análogamente, la diferencia de las componentes al cuadrado y después todas sumadas, esos cuadrados. X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado, que algunos lo llaman Pitágoras en el espacio, surge simplemente de aplicar Pitágoras dos veces. Bueno, y como se imaginarán, esto se puede generalizar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la primera distancia, que parece que tuviera un formato distinto de estas dos, en realidad sabemos que la podemos escribir así. X menos y al cuadrado. Es más, si quieren para mantener la notación, en lugar de llamarla X e Y, los podría haber llamado, para que ahora quede más coherente la comparación, los podría llamar X1 y X2. X1, X2, X1, X2, X1, X2. Y fíjense que el valor absoluto de esa diferencia se puede escribir como la raíz de X1 menos X2 al cuadrado. Entonces fíjense que lo único que estamos haciendo, si comparamos estas tres fórmulas de distancia, lo que estamos haciendo es, cada vez que aumentamos en 1 la dimensión, estamos agregándole un término más a esa suma, ¿sí? Entonces yo con ese criterio podría generalizar y decir, bueno, en R4
serán 4 sumandos adentro de esa raíz, en ese radicando, y en Rn en general va a ser la raíz cuadrada de la suma de todos los cuadrados de todas las diferencias de las componentes. Y así defino la distancia usual en cualquier espacio, aunque ya no tenga mi interpretación geométrica como la que nosotros conocemos acá, tanto en R como en R2 como en R3. Bueno, hasta acá, ¿se entiende más o menos? Sí. O sea, estamos generalizando conceptos conocidos. Y otro concepto que viene de la mano con todos estos es el concepto de general. El nombre genérico es bola. Bola abierta. ¿Cómo lo conoce uno? Es el famoso entorno, en que conocemos un entorno. Uno habla de entornos en el conjunto de los números reales, por ejemplo, cuando habla de límite. Cuando hablamos de entornos en R2, estaríamos hablando ahora lo vamos a definir bien, estaríamos hablando de círculos, pero sin su circunferencia. Cuando hablamos de entornos en R3, estaríamos hablando de esferas, pero sin la superficie esférica, sin esa cáscara. Bueno, ese concepto para Rn en general se llama bola o bola abierta, cuando no estamos incluyendo los extremos, sería. Extremos pensando en intervalo, fíjense. Vamos a definirlo genéricamente y ahora le ponemos, fíjense que cuando X le pongo rayita arriba, algunos textos lo simbolizan con rayita arriba y otros con flechita, bueno, es lo mismo. Lo que acabo de definir acá genéricamente es una bola abierta de centro P sub 0 y radio delta. Entonces, bueno, cierro la llavecita, ¿no? Fíjense que cuando yo quiero llevar esto a R, lo que estamos definiendo en definitiva es un intervalo centrado en P sub 0, que va a ser un número real cualquiera, porque estamos en R. Fíjense, lo que estamos diciendo es, en la bola abierta de centro P sub 0 y radio delta, van a estar todos los X pertenecientes, en este caso a R, tales que su distancia P sub 0 sea menor que cierto delta, acá no lo aclaré, delta mayor que 0, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Bueno, si nos centramos en P sub 0, si estoy buscando todos los números reales cuya distancia P sub 0 sea menor que cierto delta, lo que estamos definiendo, fíjense, es el intervalo abierto. Este punto sería P sub 0 más delta, o sea, un extremo del intervalo, y este sería P sub 0 menos delta. Y todos estos puntos son los que están en mi entorno. De hecho, si ustedes se fijan, si uno traduce esto
O sea, yo acá puse genéricamente distancia, pero si lo quiero particularizar para el caso de R, eso sería valor absoluto de x menos p sub 0 menor que delta. Y sabemos que eso me genera este intervalo abierto que está acá. Si nos mudamos a R2, ahora mi p sub 0 va a tener dos componentes, va a estar en el plano. Supongamos que ahí tendría mi p sub 0. ¿Quiénes son en R2 mis bolas abiertas de centro p sub 0 y radio delta? Y si llevamos de vuelta esta definición, fíjense que ahora serían todos los xy, tales que su distancia, o sea, yo tendría que hacer en todo caso, para volverlo a escribir como una raíz cuadrada, podríamos decir así, x1 menos p sub 1 al cuadrado, si p sub 1 es la componente en x, más x2 menos p sub 2, llamando p sub 2 a la componente en y. Eso sería hablar de la distancia entre x y p sub 0 en R2. La definición dice menor que delta. Si uno se fija, esta inecuación, ¿qué es lo que me está determinando en R2? Un círculo o una circunferencia, digamos, pero no, también como porque es una menos... desigualdad, pero le Ujú. estaríamos quitando, a ver, acá tendría que, en realidad, acá yo dibujé el círculo entero, tendría que sombrear solamente el interior y puntear el exterior. Bueno, ahí qué feo que me quedó. Bueno, sería el círculo, bueno, ahí me completo con unas cositas que no quería, pero sería los puntos interiores de ese círculo de centro P sub 0 y radio delta. O sea, le estamos quitando, al ser un menor y no un menor igual, le estamos quitando lo que vamos a llamar ahora en unos minutos la frontera. Bueno, y en R3, bueno, no me va a quedar muy bonito, pero se imaginarán que con ese criterio, ¿qué me va a quedar definido? O sea, yo acá tendría que hacer la suma de todas las componentes. El interior de Y acá una voy a esfera. tener... ¿Cómo? El interior de una esfera. Claro. Centrada en cierto P sub 0 del espacio y de radio delta. Entonces, todos esos, bueno, de vuelta, tendría que dar cuenta de alguna manera de que es solo los puntos interiores y no la cáscara, no la superficie, pero no me arregles. Bueno, esas son, y así, por supuesto, lo puedo generalizar hasta Rn, pero bueno, nos vamos a quedar trabajando en estos tres espacios, que es donde lo podemos visualizar. Esto es lo que se llama bola abierta en distintos espacios, o también se lo conoce, acá en el apunte que les voy a compartir ahora, está con el nombre de entorno, pero genéricamente es eso. Si buscan, por ejemplo, en algún libro de topología, el nombre más común es el de bola. Pero quizá el de entorno nos sea más familiar. Y cuando por algún motivo necesitemos quitarle el centro a esa bola, la vamos a llamar bola reducida o entorno reducido. Si yo, cada una de estas inecuaciones que me quedaron escritas acá, si yo le quisiera quitar el centro,
sea, quisiera hablar de bola reducida. O sea, supónganse, quiero indicar todo este intervalo, pero sin el P sub 0. O sea, escrito en forma de intervalo sería, quiero el intervalo que va desde, o sea, que tiene por extremo inferior a P sub 0 menos delta, por extremo superior a P sub 0 más delta, pero quiero hacer la diferencia a nivel conjunto con el P sub 0. O sea, a ese intervalo le quiero quitar el P sub 0. ¿Cómo tendría que reescribir esto para quitarle el centro? Entre 0 y delta. Claro, basta con poner esto acá. Porque fíjense, si X valía, o sea, si yo no, miremos lo verde. Dijimos que delta era un número real positivo. Si X vale P sub 0, esto es 0 y 0 es menor que delta, se verifica. Pero al ponerle esta condición extra que estoy señalando acá, fíjense, si X valiera P sub 0, me quedaría valor absoluto de 0, que es 0, y ya no se verificaría esta desigualdad. Por eso basta con, si yo quisiera quitarle el centro, simplemente escribir esto. O sea, en la desigualdad, al acotarlo por debajo con un 0, eso implica quitar el centro. O sea, no le estamos dejando la posibilidad a esa X, o a ese par X1, X2, o a esa terna X1, X2, X3, de tomar el valor de P sub 0 con la, sea la cantidad de componentes que tenga. Bueno, esto lo aclaro porque hay algunas definiciones que se refieren a bolas abiertas simplemente, o a entornos abiertos, y hay otras que se refieren a la bola o entorno reducido. Bueno, si hasta ahí vamos, hagamos algunas, veamos algunas definiciones que en la mayoría de los casos, creo yo, van a ser generalizaciones de cosas que ya conocen ustedes. Por ejemplo, ustedes han trabajado, seguimos trabajando todo el tiempo con intervalos reales. Por ejemplo, en el intervalo AB, por supuesto A menor que B. Si yo pido, si yo hablo de punto interior de ese intervalo, aunque no tengamos una definición formal, todos entendemos que nos referimos a cualquiera de estos puntos que estoy sombreando ahí. Si hablo de punto exterior, seguramente me dirían que puntos exteriores serían todos los menores que A por un lado, todos los mayores que B por otro lado. Si hablo de la frontera de ese intervalo, Son los extremos, ¿a quién me nombrarían? A y a B. ¿Me nombrarían quizá a los extremos del intervalo? A y B no, tiene que ser menor a menor a B, ¿no? ¿Cómo? Puede ser A y B, me parece. Lo que vamos a definir ¿Los puntos fronteras tienen que pertenecer sí o sí al conjunto? No. Y entonces es ahora A y vamos B. a ver las definiciones. Estoy yendo primero por el lado de la intuición con algo que nos resulta familiar, que es trabajar con intervalos. Por eso no estoy escribiendo nada, lo estoy diciendo en el aire. Ahora vamos a ver las definiciones propiamente dichas. Pero, a ver, lo que dije hasta ahora es que podría pensar en un conjunto de puntos interiores que son justamente los puntos que están en ese intervalo. Y podría hablar de un conjunto de puntos exteriores que sería la unión del intervalo de menos infinito hasta A
con el intervalo de b a más infinito. Ahí estarían todos los puntos exteriores a ese intervalo. Y hay puntos que son frontera, que serían precisamente el punto A y el punto B, y no tienen por qué pertenecer al intervalo. Si me preguntan si ese intervalo es cerrado, está clarísimo que no lo es. De hecho, para ser cerrado, justamente la frontera tendría que pertenecerle. Y hay otro concepto que también se trabaja mucho desde la definición de límite, que es el concepto de puntos de acumulación. Si yo pregunto quiénes serían mis puntos de acumulación acá, en este intervalo, ¿se acuerdan quiénes eran? Todos los interiores y los extremos. Claro, que es justamente la frontera. Los puntos de acumulación se generan cuando a los interiores les unimos el conjunto frontera. En este caso sería el intervalo cerrado AB. De hecho, la definición de límite requiere que, para que tenga sentido el cálculo del límite, sí, hablando en términos no demasiado matemáticos, pero necesito poder calcular el límite en un punto que sea de acumulación de ese conjunto. Bueno. Esto, que si más o menos lo tenían presente para R, lo vamos a generalizar para R2, para R3, para Rn en general. Van a ver ahora, dejo de compartir por acá, van a ver ahora que las definiciones están generalizadas para Rn y después vamos a hacer algún ejemplo en R2 o en R3. Ahí me voy a compartirles este Word que le voy a dejar ahora cuando terminemos. ¿Se ve bien ahí o se ve chiquito? No, Está bien, profe. Se ve bien, profe. Buenísimo. Espérenme que perdí de vista el chat. Ahí está. Bueno. Entonces, lo que tenemos acá es esta definición que mencionábamos recién, la de entorno de centro A y radio R. Bueno, simplemente una cuestión de nombres, ¿no? Acá lo estamos llamando A y radio en vez de delta, acá le estamos llamando R, es lo mismo, pero fíjense que es la definición. Al poner A rayita o vectorcito es lo mismo, fíjense que estamos hablando genéricamente de Rn. Entonces, vale no solo para lo que nosotros conocemos como entorno o con lo que nosotros veníamos trabajando hasta ahora como entorno, sino genéricamente para cualquier espacio. Ay, ¿por qué no me deja escribir? Ay, no me deja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Alguien sabe? Bueno, no importa. No, ni idea, Nati. La verdad que no sé. No, muchas veces los alumnos la tienen mucho más clara y me dicen, profe, no, tenés que ir acá, apretá allá.
Bueno, no, claro, es como que no me activa. Aprete donde dice inicio. Porque capaz que tiene seleccionada la pluma y por eso no la deja escribir. O cualquier otro. Es que yo quiero escribir con la pluma. Ah, ok. Va, no sé, por lo menos esa es la manera en que yo escribo acá. No, entonces no sabría decirle. Perdón. O sea, normalmente ahora me parece así como desactivadas estas opciones, normalmente me las debería activar para que yo pueda escribir. Bueno, no importa. Está todo escrito igual. La podría abrir desde el PDF. Bueno, no importa. No les voy a hacer perder tiempo. Un punto. Empecemos entonces con algunas definiciones. No son muchas y la idea es lo que les decía recién, generalizar lo que ya conocemos. Un punto A. O sea, cuando me habla de punto A rayita, ahora acomodamos la cabeza a cualquier espacio, ¿sí? R, R2, R3, Rn en general. Un punto A que puede o no pertenecer al conjunto H. Bueno, no lo aclaré acá, pero fíjense que estamos diciendo. Tomamos un conjunto H de Rn y un punto de Rn. ¿Cómo sé si ese punto es o no de acumulación de H? Bueno, sí y solo sí, a todo entorno reducido de centro A le pertenece al menos un punto de H. O sea, si yo quiero determinar si un punto es o no de acumulación, me paro en ese punto y me fijo si todo entorno reducido con centro en ese punto en donde yo me estoy parando, a cualquier entorno reducido, ¿no? Le pertenece al menos un punto de H. De esa manera determino si mi punto es de acumulación o no. Ahora lo vamos a ejemplificar. Vemos estas 4 definiciones y paro acá para ejemplificarlo. Un punto es interior si y solo si existe un entorno de centro A incluido en H. Fíjense, remarcamos como siempre, ustedes ya saben de haber cursado álgebra, el tema de los cuantificadores, ¿no? No solamente el ida y vuelta del sí y solo sí, sino en la definición de punto de acumulación, el todo entorno, y acá necesitamos que exista algún entorno incluido en H. Un punto exterior. Un punto es exterior si existe algún entorno centrado en A, en ese punto que yo digo, este es mi candidato a ser punto exterior, bueno, ¿qué es lo que determina? Si tengo algún entorno reducido, de vuelta, existe alguno, algún entorno de centro A al que no le pertenece ningún punto de H. Una manera alternativa de mirar esta definición es a través del complemento. Bueno, si mi conjunto es H y yo miro, en lugar de H, miro todo lo que no es H, o sea, miro el complemento de H, que acá está simbolizado con la H y una C chiquita ahí arriba. Si es interior del complemento, entonces es un punto exterior. O sea, fíjense que lo que me dice acá es, esto es equivalente a que exista un entorno de centro A incluido en el complemento de H. O sea, me está dando la definición de punto interior, pero para el complemento de H. Entonces, puedo pensar una manera práctica de ver si un punto es exterior es a través del complemento. Si yo entendí la definición de punto interior, bueno, un punto es exterior si es interior del conjunto complemento. Si eso confunde, directamente miremos la definición. Necesitamos que exista un entorno centrado en A que no contenga ningún punto del conjunto H. Y fíjense qué sencilla que es la definición de frontera. O sea, si no es ni interior ni exterior. Con lo cual, una cosa que podemos deducir de acá es que las categorías de interior y exterior no son excluyentes. O sea, no es que un punto es interior o exterior. No. Puede ser frontera también. Y ahí sí, entre las tres me determinan, la unión de las tres, digamos, me determinarían todo el conjunto, todo el espacio, digamos, en donde yo estoy trabajando. O sea, si yo estoy trabajando en R3, supongamos,
la unión, y tengo determinado conjunto definido en R3, la unión de todos mis puntos interiores de ese conjunto, más todos los puntos exteriores a ese conjunto, más la frontera de ese conjunto, y cuando digo más en realidad estoy hablando de conjuntos, debería decir unión, todo eso me daría, o debería darme, todo R3. Y un punto es aislado, finalmente, si existe un entorno reducido de A, o sea, ese punto A, que pertenece al conjunto, va a ser aislado si existe algún entorno al cual no le pertenece ningún punto de H. Vamos a ejemplificar estas 4 definiciones para que se vea más claro. Me voy un minutito de acá. No me estoy yendo a ningún lado. Me voy acá. Empecemos con un ejemplo sencillo. Supongamos que tengo, ¿se ve ahí el gráfico de la elipse? En realidad no es la elipse, sino los puntos interiores a la elipse. Sí. Sí, sí. Bien, la ecuación es esta que estoy corriendo ahí, dejando ver. Esa es la ecuación de la elipse, o sea, de esa región del plano que está sombreada, porque no es la elipse lo que está sombreado, sino la elipse sí es la curva. Acá no estoy trabajando con la curva, sino con ese conjunto de puntos. O sea, si yo defino si yo quiero definir ese conjunto de puntos, diría, bueno, hay un conjunto, no sé, supongamos. Ay, ¿por qué se me va? No, ¿qué? Ah, estoy generando yo puntos. No, yo quería dibujar. ¿No me deja dibujar ahí? Bosquejo, sí. Bueno. Hola. ¿Por qué no está más esto? Esperen que vamos a hacer algo más sencillo. Me lo voy a llevar a la pizarra para que pueda escribir mejor. Ahí vamos, disculpen el bache. Me fui a la pizarra. Bien. Ahí estoy escribiendo quién sería este conjunto.
Bueno, esa sería la inecuación que define a ese conjunto de puntos de R2 que lo llamé A por llamarlo de alguna manera. Entonces ahora mi pregunta sería, ¿quién es el conjunto de puntos interiores? ¿Quién es el conjunto de puntos exteriores? Bueno, estos 4 conjuntos que estuvimos mencionando acá. Si yo quiero nombrar el conjunto de puntos interiores, lo podría nombrar así, por ejemplo. ¿Quiénes estarían? O sea, los vamos a nombrar en forma justamente, son todos conjuntos lo que estamos diciendo, ¿no? Puntos interiores, exteriores, frontera, acumulación, Es la misma etcétera. definición, profe, que ha usado antes. Hay que copiarla de arriba. Claro, en este caso, el conjunto de puntos interiores coincide con el conjunto A. O sea, yo tendría que repetir lo que dice A acá. Para eso directamente digo, el conjunto de puntos interiores de A es el mismo conjunto A. ¿Pero por qué? Veámoslo desde la definición. La definición me dice un punto, supongamos, yo digo acá, me tomo como que uno podría tomar candidatos y ver si funciona la definición. Yo digo, para mí, este punto es un punto interior. Bueno, ¿qué me decía la definición? Me dice, si para vos este es un punto interior, primero, tiene que pertenecer al conjunto. Bien, pertenece, perfecto. O sea, no me voy a ir a buscar un candidato acá afuera, por ejemplo. Ahora me dice, fíjate si existe algún entorno centrado en ese punto que te quede totalmente incluido en el conjunto. ¿Quiénes son? Yo estoy en R2, ¿no? Me tengo que ubicar en el espacio en que estoy. Estoy en R2. ¿Quiénes son mis entornos en R2? Bueno, mis entornos en R2 dijimos que tenían esta forma de discos, digamos. Son mis bolas abiertas de R2 son estos círculos sin su circunferencia. ¿Existe alguno? Sí, la definición decía existe alguno. Perfecto, este es interior. Entonces, con ese mismo criterio, uno va deduciendo que todo esto que estoy punteando acá son todos puntos interiores, y en todo caso se me puede ir generando la duda a medida que me acerco al borde. Vamos a decirle borde por ahora. Me pongo muy cerquita al borde, y ustedes saben que existe igual un radio, aunque sea muy chiquito, de manera tal que yo puedo construirme un entorno que me quede totalmente incluido en el conjunto A. Y por más que me ponga más y más cerca de esa línea punteada azul, siempre voy a poder encontrar un entorno totalmente incluido en el conjunto. Ahora, en el borde ya no me voy a ir a poner, porque mi borde, o sea, lo que está punteado ahí ya no tiene posibilidad de ser punto interior, simplemente porque no cumple con la definición. La definición dice, mirá, tiene que pertenecer al conjunto. Entonces ya no pruebo. O sea, tengo que probar en puntos que pertenezcan al conjunto. Entonces, todos esos son puntos interiores. Ahora, si quiero pensar en puntos exteriores, digo, bueno, ¿quiénes estarán? La definición esa, pero con un mayor. Claro. Que uno. Porque para que un punto sea exterior, lo que necesitamos que se verifique es que exista un entorno centrado en ese punto que yo digo que es candidato a ser punto exterior, al cual no le pertenezca ningún punto del conjunto en sí. Entonces, este es punto exterior porque yo me puedo fabricar un entorno en el que no me queda incluido ningún punto del conjunto. No le pertenece ningún punto de mi conjunto A. Si uno duda, dice, bueno, acá esta línea punteada contendrá, o sea, no, son puntos que no están en el conjunto. Perfecto. ¿Son puntos exteriores? Entonces uno dice, me paro ahí, en el que yo creo que es candidato a ser punto exterior. ¿Qué me dice la definición? Existe algún entorno centrado en ese punto, tal que no contenga ningún punto de H. Y no, fíjense que aunque yo me quiera fabricar un entorno de un radio chiquito, de un epsilon muy chiquitito, igual
voy a meter puntos sí o sí del conjunto. Entonces, ese punto ya no me sirve como punto exterior. O sea, la línea punteada, si bien no pertenece al conjunto, no está formando parte del conjunto de puntos exteriores. Por eso me quedo con lo que dijo Ana recién. En mi conjunto de puntos exteriores están todos los que verificarían la desigualdad contraria, por decirlo así. Pero ojo, que esto no significa que todo conjunto de puntos exteriores se construya invirtiendo una desigualdad. Simplemente hay que analizar cada caso. En este caso, por cómo estaba definido el conjunto A, mi conjunto de puntos exteriores sería esto, simplemente. O sea, todo esto que está acá. Y si no, la definición hacía una aclaración. Decía, si vos te fijas en el complemento del conjunto A, tu conjunto de puntos exteriores, si te resulta más fácil de verlo así, es equivalente al conjunto de puntos interiores, pero del complemento. O sea, yo podría decir, me fabrico el complemento de A. ¿Quién es el complemento de A? Bueno, el complemento de A es todo lo que no es A. O sea que sería la elipse en sí. ¡Ay, qué linda el mundo! Y todos estos puntos que estoy sombreando acá. Eso sería el complemento de A. O sea, eso sería A complemento. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los puntos interiores de A complemento? Y tendríamos que venir y decir, bueno, ¿este es un punto interior? Sí. ¿Por qué? Porque existe algún entorno reducido, con la línea punteada, que me queda totalmente incluido en el conjunto. ¿El borde es punto interior del complemento? O sea, No. está bien, pertenece, puedo probar, o sea, como candidato podría llegar a ser, pero claro, no cumple con la definición. ¿Por qué? Porque en cuanto me quiera fabricar un entorno, no me queda totalmente incluido en el conjunto que ahora es mi complemento, ¿no? Entonces, fíjense que puntos interiores del complemento serían, en definitiva, los mismos que acabamos de escribir acá. O sea, no serían los puntos de la elipse, sino todos los puntos que estoy volviendo acá a sombrear en violeta. Entonces, cada uno esa definición la puede tomar como quiera. O sea, por el complemento, como punto interior del complemento, o desde la definición en sí de punto exterior. Bueno, y la frontera, entonces, ¿quién será? La definición era muy simple, me decía, bueno, mira, en la frontera están todos los que no son ni interiores ni exteriores. O sea que, ¿quiénes van a estar en mi frontera? Los que la ecuación tenga igual. Claro. Y la elipse misma, ¿no? O sea, los únicos puntos del conjunto A que no entraron acá ni acá son los de la elipse en sí. Entonces, directamente, x cuadrado sobre 4, pero más y menos 2 al cuadrado es igual a 1. Bueno, acá debería haber escrito por ahí más formalmente todos los xy pertenecientes a R2, tales que... Ahí está. Entonces, fíjense que si uno, lo que yo les decía hace un rato, es si uno une el conjunto de puntos interiores con el conjunto de puntos exteriores con el conjunto de puntos frontera, deberíamos obtener todo el espacio en donde estamos trabajando. Deberíamos cubrir todo R2. Y ahí sí son excluyentes en ese sentido. O sea, un punto que es interior no puede ser exterior, un punto que es exterior no puede ser frontera, y si es frontera no puede ser ninguna de las otras dos cosas. Y nos faltaría indicar el conjunto de puntos de acumulación.
También, bueno, esto en cuanto a la notación también hay variedad. El conjunto de puntos de acumulación también se llama en algunos textos conjunto derivado, lo pueden encontrar así, con un prima, a veces con una rayita. En topología, por ejemplo, la frontera de un conjunto se representa con una D escrita así como una especie de rulito, como de derivada parcial que vamos a ver nosotros en un par de clases. Pero bueno, como siempre les digo, es cuestión de notación y de mirar cómo lo trata cada texto. Bueno, ¿quién es mi conjunto de puntos de acumulación? Dijimos que en el conjunto de puntos de acumulación podría haber no solo puntos del conjunto, sino también puntos que no necesariamente pertenezcan al conjunto. Y la definición decía que a todo entorno reducido de centro A, si A es mi candidato a ser punto de acumulación, le pertenece al menos un punto del conjunto. Entonces, volviendo acá, yo digo, bueno, yo digo, bueno, a ver, este punto que estoy señalando acá, ¿es de acumulación? Sí, ¿por qué? Porque a todo entorno reducido le pertenece al menos un punto del conjunto. ¿Reducido qué quiere decir? Ok, este es mi candidato, listo, ahora lo recorto, me olvido, pero propongo entornos centrados en ese punto y lo quito a ese punto. Todo entorno, a todo, yo acá estoy proponiendo como un ejemplo, pero en realidad es a todo entorno reducido. ¿Le pertenece al menos un punto del conjunto? Sí. O sea, cada vez que me centro acá y me fabrique un entorno, ¿le va a pertenecer al menos un punto del conjunto A? Sí. ¿La duda dónde puede estar? Y acá en el borde, en la frontera. Si yo digo, este punto, ¿será punto de acumulación de mi conjunto A? Y bueno, veamos Sí. de vuelta. A todo entorno sin considerar el centro de ese entorno, ¿le pertenece al menos un punto del conjunto? Sí, Sí, son los que acá, están del lado interior. claro, exactamente. Uno se tiene que hacer la imagen de para todo, o sea, yo digo, bueno, más grande, de radio más chiquito, sí, a todo entorno que yo me pueda llegar a fabricar acá centrado en este punto, le va a pertenecer al menos un punto del conjunto. Entonces, en mi conjunto de puntos de acumulación van a estar todos los puntos que eran interiores, que eran en sí el conjunto A, unión la frontera de A. O sea, un menor o igual va a ser. O sea, van a estar todos los xy del plano, tales que x cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado es menor o igual a 1. Esos serían mis puntos de acumulación. Por eso, en un intervalito, cuando uno quería calcular el límite, uno podía, la condición exigía que el punto en donde yo voy a calcular el límite fuera punto de acumulación, y por eso esta definición me permitía calcular límites en puntos que, por ejemplo, no pertenecieran al dominio de la función. Uno decía, ¿por qué puedo calcular el límite, por ejemplo, si uno tenía una función que fuera, no sé, las clásicas funciones que tienen el agujerito, esa discontinuidad evitable? Por ejemplo, supónganse una función definida en reales excepto el 2, que tenga esta fórmula. Uno, ¿por qué podía calcular el límite en 2? Y ¿por qué 2 era punto de acumulación de ese conjunto? Porque, ¿de qué conjunto? Del dominio, ¿no? A eso me refiero. Uno decía, bueno, ¿quién es el dominio de esta función? Y es todo R excepto el 2. O sea, tengo que hacer un agujerito acá en 2. Entonces mi dominio es todo esto. Entonces me pregunto, 2, ¿es punto de acumulación de ese conjunto? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que si me paro acá y nos creamos entornos reducidos, que serían intervalos abiertos en R, sin el centro, siempre voy a conseguir puntos del conjunto. Entonces, el 2, a pesar de no pertenecer al conjunto, es punto de acumulación de ese conjunto. Y por ende voy a poder calcular el límite. Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo.
en R2 y se va a poder generalizar a Rn en general, vamos a poder calcular límites en puntos que sean puntos de acumulación. O sea, si esto que tengo acá representar el dominio de un campo escalar, yo podría calcular el límite acá en todos estos puntos de mi frontera. Y por último, puntos aislados no tenemos. ¿Por qué? Porque para que sea punto aislado tenía que existir un entorno reducido al que no le pertenezca ningún punto del conjunto. Y eso, fíjense, acá no pasa. O sea, de hecho, ¿cuándo me va a pasar eso? Y intuitivamente es cuando el conjunto tenga algo más acá. O sea, lo que justamente como lo indica su nombre sería un punto aislado. O en R, por ejemplo, sería, supónganse que si estoy en el conjunto de los reales, digo, bueno, a ver, considero el intervalo menos infinito a 3, unión 5. Ese 5, ese conjunto unitario formado por el número real 5, eso sería un punto aislado de ese conjunto. ¿Por qué? Y porque fíjense que si me centro en 5, imagínense esto sombreado en la recta real, si yo me centro en 5 y hago un entorno reducido, o sea, quito ese 5 del camino, me puedo generar un pequeño intervalo que no contenga ningún punto del conjunto. Bueno, esta es la definición de punto aislado. Si yo estuviera, por ejemplo, en R2 como acá, y tengo este punto que supónganse que forma parte del conjunto A, o sea, supónganse que el conjunto A es esto, unión ese punto, no sé, x0 y sub 0, que señale ahí, que no sé qué coordenadas tiene, pero no importa. ¿Por qué sería un punto aislado? Y porque yo puedo fabricarme acá un entorno reducido con ese centro. ¿Qué quiere decir? Ok, ese centro era un punto del conjunto, yo ahora lo saco, lo quito del camino y digo, ese entorno, quitándole el centro, no contiene ningún punto del conjunto, y no, o sea, lo pude fabricar. Entonces ese punto era un punto aislado. O sea, literalmente aislado. En este caso, entonces, mi conjunto de puntos aislados es vacío. No hay nada acá por acá. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O preguntas o revemos alguna definición? Sí, es como lo que veíamos en análisis 1. Claro, es una generalización. Acá estamos ejemplificando en R2, pero todas estas definiciones, como está indicado ahí, valen para Rn en general. A ver, vuelvo unos minutitos más al PDF y no los entretengo más. El resto es ponerle nombre a algunos conjuntos. Por ejemplo, un conjunto se llama abierto, ahora voy para arriba, no me lo salteé. Un conjunto se llama abierto si todos sus puntos son interiores. Fíjense que esto encaja con lo que nosotros conocemos de intervalo abierto. Es cerrado, y ojo acá también, si su complemento es abierto. Fíjense que abierto y cerrado, nuevamente, no son categorías excluyentes. O sea, puede haber conjuntos que sean abiertos, puede haber conjuntos que sean cerrados, puede haber, con esta definición, conjuntos que sean abiertos y cerrados, o pueden haber conjuntos que no sean ni abiertos ni cerrados. Por ejemplo, en R, uno sabe que un intervalo
de los que uno llamaba semiabiertos o semicerrados, por ejemplo, no encajaría en ninguna de estas dos definiciones. O sea, no sería ni abierto ni cerrado. Por lo tanto, ni. O sea, hay conjuntos que no son abiertos ni son cerrados. Y puede haber casos especiales que sean ambos. ¿Cómo puede ser un conjunto cerrado y abierto al mismo tiempo? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Que no sean los que usted mencionó, el semiabierto y semicerrado. Sí, en el espacio que quieran, en R, en R2. No, a ver, los que yo mencioné no son ni abiertos ni cerrados. O sea, si yo lo clasifico, diría, no es abierto, no es cerrado. A lo que voy es, tengan en cuenta que al no ser categorías excluyentes, o sea, si yo digo no es abierto, a veces uno interpreta automáticamente, bueno, si no es abierto, entonces debe ser cerrado. No, puede ser ni abierto ni cerrado. Por eso cuando ustedes clasifiquen después en los ejercicios, que les dejo por acá abajo, indiquen las dos cosas, si es abierto o no, y si es cerrado o no. Lo que yo decía dice, entonces, el que sea abierto y cerrado a la vez. Sí. El conjunto vacío, el conjunto universal, esos conjuntos. Claro, son como esos casos excepcionales. Por ejemplo, si ustedes se imaginan toda la recta real, supongamos que estamos trabajando en R y el conjunto es justamente todo R. Si mi conjunto es todo R, o sea, toda la recta real con todos sus puntos, me pregunto, ¿es un conjunto abierto? Sí, porque todos sus puntos son interiores. Creo que hasta ahí no habría duda, o sea, eso está claro. O sea, si considero la recta real completa, cualquier punto es punto interior. O sea, es el intervalo menos infinito a más infinito, la recta real completa. Cualquier punto es punto interior. Miremos si es conjunto cerrado. Uno considera el complemento. En R, ¿quién es el complemento de R? El conjunto vacío. Ahora, el conjunto vacío ¿es abierto? Y examinemos de vuelta la definición de conjunto abierto. Pero ahí ¿cómo arrancamos? Y en realidad arrancamos con un antecedente falso. ¿Por qué? Porque dice, si este punto pertenece al conjunto, y sabemos que al vacío no le pertenece ningún punto. Entonces, cumpliría igual la definición de punto interior. O sea, esa afirmación sería verdadera, con lo cual el conjunto sería también cerrado. Entonces eso, lo mismo pasaría en R2, si considero todo R2, o considero el vacío. Lo mismo pasaría en R3, si considero todo R3 o el vacío, y en Rn en general. Son casos de conjuntos simultáneamente abiertos y cerrados. Otra definición bastante intuitiva es la de conjunto acotado. ¿Qué sería para ustedes un conjunto acotado? Más allá de lo que diga acá la definición, ¿no? Si uno lo tuviera que decir con sus palabras. Que haya algún número o alguna cota que no sobrepase ninguno de los puntos del conjunto. Claro. Por ejemplo, un intervalo AB cualquiera es un conjunto acotado. En cambio, el intervalo A más infinito no es acotado. Bueno, en R2 me pasa lo mismo. Fíjense que la definición por ahí es un poco más enroscada, pero no es difícil de entender. Dice que un conjunto está acotado si hay un número real positivo, tal que para todo punto del conjunto se verifica que si ese X pertenece al conjunto, entonces, fíjense que acá lo podemos leer como la distancia, este módulo, que si quieren también se le puede poner 2 rayitas, si alguno está acostumbrado a leerlo más como norma, es menor que K. O sea, estamos pensando en una distancia al origen menor que algún número K positivo. Fíjense que
por ejemplo, yendo al caso, bueno, otra vez no voy a poder escribir acá, pero yendo al caso de la elipse, bueno, de los puntos interiores de la elipse, que era el conjunto A que estábamos ejemplificando recién, ese conjunto estaría acotado, ¿por qué? Porque para todo X que pertenece a ese conjunto, fíjense que la distancia al origen nunca se me escapa, siempre se mantiene menor que algún cierto K. Con lo cual, esa idea intuitiva que uno tiene de conjunto acotado, que sería como que lo puedo encerrar en algo, por ejemplo, yo puedo fabricarme un entorno más grande que lo contenga a esa elipse, a esos puntos interiores de la elipse de recién. Este conjunto está acotado. En cambio, si yo considerara un conjunto que fuera, por ejemplo, en R2, considero todos los X mayores que 0. Todos los X mayores que 0, ¿qué sería? Del eje Y, todo para la derecha, todos los mayores que 0. Ese conjunto, por ejemplo, no estaría acotado. ¿Por qué? Porque no tengo en R2 una bola que tenga cierto radio K que contenga a todos los puntos de mi conjunto. Bueno, ahí al igual que en el, digamos que en el lenguaje cotidiano, por ahí acotado en el sentido de limitado funcionaría bien como para darse una idea de lo que es un conjunto acotado. Bueno, después hay un par de definiciones más que en todo caso están más que nada a título informativo y porque quizá más adelante aparezcan algunas definiciones que me hablen de que, por ejemplo, algún teorema en donde requiero que, como hipótesis, que el conjunto en donde esté trabajando sea compacto, por ejemplo. Entonces, simplemente la referencia, uno no se lo va a acordar más adelante, pero, bueno, sepan que en algún momento, si aparece un conjunto compacto, es simplemente un conjunto que cumple simultáneamente ser cerrado y acotado, por ejemplo. Un conjunto denso cuando todos sus puntos son de acumulación. Conjunto perfecto si es denso y cerrado. Son más definiciones que se manejan en topología, pero que pueden aparecernos a nosotros en algún teorema. El de conjunto conexo, que nos va a aparecer cuando veamos teorema de Green. Esta definición, si la repasamos un cachito, un conjunto va a ser conexo cuando yo puedo unir cualquier par de puntos que pertenezca al conjunto mediante un arco. Un arco puede ser en sentido genérico, puede ser una poligonal, un segmento, lo que fuera, que me quede totalmente incluido en el conjunto. Eso es un conjunto conexo. El conjunto que estábamos trabajando recién es un conjunto, fíjense, conexo, porque yo tomo cualquier par de puntos que pertenezca al conjunto, ¿no? O sea, de esa parte sombreada tomo cualquier par de puntos, ¿y qué pasa? ¿Los puedo unir? Sí. ¿Cómo los puedo unir? De cualquier manera. O sea, el que tenía el punto aislado, ese no es conexo. Claro. Justamente por el hecho de que decimos todo par de puntos. ¿A dónde se me fue la pizarra? Ahí está. Yo digo, bueno, más allá de que esto ya es un mamarracho, pero puedo tomar entonces cualquier par de puntos y decir, bueno, este y este se los puede unir mediante un arco que me quede totalmente incluido en el conjunto. Sí, por ejemplo este, ¿por qué no? Pero, como dijo Ana, si tuviéramos un punto aislado, cuando quiera unir este con cualquiera de los que estén en la zona sombreada acá adentro del conjunto, de cualquier manera me voy a salir del conjunto. Entonces eso no sería un conjunto conexo. Ahora, dentro de los conjuntos conexos hay una subclasificación que es un conjunto
simplemente conexo, o sea, simplemente conexo tiene sentido clasificar para lo conjunto conexo, ¿no? Si es conexo. Si no es conexo, ya no tiene sentido decir que sea o no simplemente conexo. Para que un conjunto sea simplemente conexo, lo que necesitamos es que cualquier curva cerrada incluida en el conjunto tenga todo su interior contenido en el conjunto. O sea, que todo su interior sean puntos del conjunto. Todo interior de esa curva cerrada. ¿Qué quiere decir? Si yo me fabrico cualquier curva cerrada que me pueda fabricar en el conjunto, o sea, que pase todo por puntos del conjunto, todos los puntos que encierra esa curva tienen que ser puntos del conjunto. ¿Cómo tendría que ser un conjunto para que no sea simplemente conexo? Por ejemplo, este que hicimos acá lo sería, es un conjunto simplemente conexo. ¿Cómo sería para que no lo fuera? Por ejemplo, imagínense en R2 algo así, por ejemplo. Y mis puntos del conjunto sean estos. O sea, lo que estoy sombreando ahí, supónganse que es el conjunto en sí. Estoy aclarando un cachito. Ese es mi conjunto. No es directamente conexo. Sí es conexo. ¿Por qué no? Y pero conexo no implica que al unir dos puntos siempre van a pertenecer al conjunto. Sí, pero como es como una curva, vos puedes unirlo Claro. Alrededor del hueco. Claro, y ahí de vuelta tenemos que prestar atención a los cuantificadores. Bueno, ahora esto igual terminamos la clase y se lo subo para que lo tengan. Tiene que existir algún arco. No es que todo arco o toda curva tiene que quedar contenida en el conjunto. O sea, tiene que existir alguna. Por ejemplo, yo elijo este punto y puedo unirlos mediante una curva que quede totalmente contenida en el conjunto. O sea, tiene que existir alguna. Es conexo. ¿Pero por qué no es simplemente conexo? Porque me dice que toda curva cerrada que yo pueda fabricarme con puntos del conjunto tiene que incluir solamente puntos del conjunto. Fíjense que si yo hago esto, esa curva cerrada en su interior no encierra todos puntos del conjunto. Me quedan todos estos puntos de acá que no son del conjunto. Entonces, ese sería un ejemplo, la famosa rosquilla, sería un ejemplo de conjunto conexo, pero no simplemente conexo. Bueno, es una definición nomás. Va a haber un teorema más adelante que me va a exigir eso simplemente. Llegado el momento la recordaremos, por supuesto, la definición. Por ahora simplemente saber que existe y que hace referencia a eso. Bueno, lo que les dejo para hacer son estos ejercicios que tienen acá a continuación. Si alguno quiere, yo el año pasado, por ejemplo, les dejé en Rabufetti, aparecen todas estas definiciones y hay ejercicios también. Si quieren tomarlos de Rabufetti, pueden hacerlo. ¿Qué quería hacer yo? Quería mostrarles nada más los ejercicios. Están todos acá en el mismo PDF, así que ahora cuando cerramos se los subo. Y... ay, ¿por qué no me deja volver al PDF? Me están viendo a mí ustedes, ¿no? Ahora no les estoy compartiendo nada. Sí, profe, la vemos a usted. Profe, ¿cómo termina usted las clases con tanto estrés que es este tema de encontrar y no encontrar las cosas virtuales? No, la compu me están dando muy lenta. Y bueno, el ir y venir de las pantallas, me parece que la próxima va a ser más fácil compartirles el escritorio y no por pantalla, para que... pues yo estaba buscando un PDF y no es un PDF, es un Word. Bueno.
se lo dejo en PDF, pero... No, igual no me aparece. ¿Por qué no me aparece para compartirlo? Bueno, del escritorio, a ver. El Word. Ahí directamente estoy compartiendo todo el escritorio. Bueno, terminan esas definiciones y directamente lo que les dejo para hacer son estos ejercicios. Algunos son muy simples, como estos que hicimos acá para empezar. A otros hay que darles una miradita un poco más cuidadosa. Y a veces el desafío, o sea, si ustedes entendieron estas definiciones, el desafío no va a ser por ahí reconocerlo, porque si se entendió la definición, uno mirando para todos ellos, la recomendación siempre es háganse un grafiquito. El desafío muchas veces, les decía, no es poder identificar un punto interior, un punto exterior, frontera, lo que sea, sino poder escribirlo. A veces vamos a necesitar echar mano de un poco de lógica, trabajar con cuidado el tema de los conectores, si necesitamos un I o un O, tener cuidado con qué cosas estamos escribiendo, si una unión, si una intersección. Entonces ahí, después la clase que viene, si quieren, vemos a aquellos en los que se les haya generado duda. La idea con estos ejercicios es que hagan lo que hicimos recién con los puntos ahí de la elipse, que puedan indicar cuál es el conjunto de puntos, dice interiores, exteriores, frontera, etcétera, que puedan clasificar esos conjuntos si es que son algo. Bueno, algunas consignas son más específicas. En el punto 2 quiero mirar nada más el tema de la conexidad. En el punto 3 quiero ver si son cerrados o acotados. Y si ven que alguno les resulta muy evidente, muy obvio, salten a otro que, por ejemplo, ustedes dicen, no sé, el E es muy parecido al que hicimos recién. Bueno, ya sé cómo hacerlo, me fijo en otro que por ahí me puede llegar a causar dificultad. Bueno, esto les dejo entonces para hacer para que vayan viendo por lo menos los que puedan la semana que viene. Y ya nos vamos a empezar a meter, más allá de las dudas que haya, nos vamos a empezar a meter con campos escalares, con dominio, ya vamos a empezar a trabajar propiamente con lo que son el cálculo en varias variables.